Parece facilillas. Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Igual, has tocado algo, ¿eh? ¿Qué he tocado? A ver, ¿qué habré tocado? ¿Qué sé? Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenos de todo. A cualquier hora que sea que nos vean. Vale, te oigo con eco. ¿Me oyes con eco? Sí, Pues yo no he hecho nada raro. y que estuvieras en la cocina. Pues igual, no, que va. Estoy en la estación de esquí, pero sabes que con la pasta que ha pagado Radio Clara de la extraordinaria de Navidad que os ha pagado Soros, pues me he permitido darme un paseíto por Vaqueira Beret a ver si veía al campechano, porque digo, igual, como le gustan estas cosas del esquí, igual resulta que la gente se cree que está en Arabia y no. Él está en Vaqueira Beret como los buenos, como la gente de bien, como la gente que bueno, patriota 100%, que paga religiosamente sus impuestos en España y no se lleva maletines a Andorra, ni a Suiza, ni nada de esas cosas. Vamos, la gente que suele venir habitualmente a Vaqueira Beret. Bueno, pero si el campechano no puede esquiar ni borracho, como no se tire Trineo, se tiran al trineo. a Para que se resbalar, puedan esquiar, se tiran en trineo. está hecho una mierda, no puede ni mover el... Bueno, No puede mover el brazo así en plan de, como los chinos, ¿no? Bueno, espérate, voy a dejar de hacer esto que si no, el fondo de este Matrix que me he puesto hace cosas raras. esto parece el mantel yo qué sé. Un mátele cuadritos. A ver, espérate que voy a hacer aquí alguna cosa, a ver por qué me veo tan pequeño yo. No sé qué demonios he tocado. A ver, bueno, no sé. ¿Tú crees? Yo creo que te oigo lejos del micro, pero en fin, Mejor ahí, mejor ahí, mejor ahí. Ahora ya me veo. No te veo a ti, pero me veo al mismo. no lleves auriculares. No, no llevo auriculares. ¿Pero qué pasa? ¿Me oyes mal? Te oigo diferente, pero en fin. Es diferente. Joder, tan localizado me tienes, pues si estoy hablándote como hablo habitualmente cuando lo hago desde el portátil, que es desde donde estoy transmitiendo. Bueno, compañero, es que os estáis acostumbrando mal. Solo hay un compañero o dos que se han preocupado de controlar el micrófono, de tener un sonido decente. Los demás ya os habéis echado al huerto. Bueno, esto es como hablar con la novia. Ahí no. Como hablar con la novia, dice. A ver, mira, voy a quitar el mantel de cuadros este que dices que tengo. Sí, Espérate a ver si lo encuentro. sí, porque parece el Eh, mantel de... Me voy a poner otro mantel de cuadros a ver si te gusta más este. Este ya lo he utilizado alguna vez yo, ¿no? Ya lo he visto, sí. A ver, o me pongo este, a ver. No me jodas. ¿Voy a poner este? No. Uy, Ah, nada. O no me pongo ninguno. Y ya más nada. pórtate Y ya normal. más. ¿Eh? ¿Eso te gusta más? Así normalito. Así normalito. Bueno, pues caballero, tenemos alguna cosa pendiente que hablar, ¿no? En el día de hoy. Sí, Pues tú me dirás. pues vamos a entrar en la radio, ¿no? Para hacer esas cosas. Claro, porque, bueno, yo creo que ya pues cientos, no muchos cientos, pero algunos cientos que nos ven todas las semanas por Facebook, ya saben que estas cosas las hacemos básicamente para grabar un programa de radio que se emite todos los martes de 9 a 10 de la mañana en su puesto directo y luego que se emite. ¿Cómo que en su puesto directo, compañero? Son en estos momentos exactamente las 9:05 y 2 segundos. A ver si eso no es directo. Pues es verdad, es directo, ahora que lo dices. Lo que no sé desde cuándo, pero bueno, pero sí que es directo, sí. Pero bueno, que luego se emite además en reposición a la 1 de la tarde en el dial de Radio Clara, que es el 104.4 de la FM en Valencia, y también en radioclara.org, que podéis seguir la transmisión por internet. No solamente de este programa, este espacio es lo que hay, sino de todo el Jure Directe que ocupa toda la mañana desde las 6 de la mañana creo que empezáis, ¿no? O por ahí, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sí, eso es. ¿Has Vale. visto? ¿Has visto? Después de dar esta información de servicio para los, bueno, pues espectadores de Facebook, ya puedes comenzar cuando quieras la transmisión para la radio. ¡Hala! Ya está todo el mundo orientado e identificado. Vale. Pues vamos allá. Espera que me ponga los temas. Como en la radio no me deben fumar, El fumo. sumario. No se puede fumar. En la radio. Menos en un medio de comunicación. Pero eso no es un medio de comunicación, te lo he dicho 20 veces. Esto sí, esto es un... Bueno, no diré tacos. Fíjate.
Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Una semana más aquí en la edición del martes de Es lo que hay. Pues vamos allá. El Brexit de John Le Carré. Ya me dirás por qué le pones este apellido al Brexit. Bueno, porque como seguramente los de tu generación y la mía sabemos o sepamos, pues ha dado la casualidad que en el momento crítico en el cual se estaban, digamos, tomando las últimas decisiones relativas al Brexit, a la ejecución de ese Brexit, casi con toda seguridad sin acuerdo, con las reuniones al más alto nivel y conversaciones entre Boris Johnson, primer ministro británico, y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues resulta que se ha muerto John Le Carré a los 89 años de edad. Y ha sido una cosa como una señal caída del cielo, ¿no? Es decir, bueno, ya se muere el último vestigio de inteligencia que quedaba en el Reino Unido, ¿no? Bueno, para quien sea más joven y no se haya criado como los que tenemos pues una edad, digamos, entre 40 y 60, 65, digamos que John Le Carré fue de alguna manera el gran retratista en la memoria popular general en Occidente de lo que significó los entresijos de la Guerra Fría, ¿no? A través de sus legendarias novelas de espías, muchas de las cuales se han llevado al cine, en particular esta trilogía con el espía George Smiley por el bando británico y del espía surgido del frío, como se llamaba una de sus más legendarias novelas, Carla, sea el nombre un hombre por parte del KGB soviético, ¿no? En los tiempos previos al muro, ¿no? Las legendarias novelas formaban parte de una trilogía, esta que he mencionado, también El Topo, por ejemplo, fueron llevados al cine en varias ocasiones y reflejaban un viejo orden mundial que con la muerte de John Le Carré y la salida al mismo tiempo simultánea del Reino Unido de la Unión Europea representan el final definitivamente de forma simbólica, pero también de forma práctica de una época del mundo tal y como lo hemos conocido hasta la fecha. Por eso le llamaba el Brexit de John Le Carré, porque ha sido muy significativo que hayan coincidido estos dos acontecimientos en una misma fecha histórica, ¿no? Pero más allá de lo simbólico en el apartado que representa el gran novelista John Le Carré, hay que explicar que John Le Carré es que a nivel individual ha estado batallando hasta el último día de su vida contra el Brexit. Ha sido un firme defensor de mantenerse en la Unión Europea contra viento y marea, ha denunciado insistentemente a todo aquel que le ha querido escuchar, tanto en el Reino Unido como fuera del Reino Unido, el absoluto sinsentido que suponía tirar por la borda, y así lo explicaba él, para las nuevas generaciones, todo lo que para la generación suya y las que vinieron después ha supuesto durante tantos años esa libertad de circulación de las personas, que era básicamente a lo que él se refería, y que para el Reino Unido había supuesto pues una gran liberación, entre otras cosas, de esa moral victoriana falsa e hipócrita que también representaba él en sus novelas a través del retrato que hacía de los pasillos más oscuros de las instituciones de la corona, ¿no? Y en ese sentido, pues resulta bastante significativo que una persona que se ha posicionado tan abiertamente en contra del Brexit vaya a desaparecer justo ahora, que el Brexit se va a consumar y probablemente se va a consumar por la vía dura, porque, a ver, realmente el espectáculo al que hemos asistido este fin de semana en cuanto a las supuestas negociaciones, que no eran tales negociaciones, que sí, pero que no, pero que bueno, pero espérate que no llegamos a un acuerdo, hacemos planes de contingencia porque está claro que no va a haber acuerdo, y además es que aunque lo vieran no nos da tiempo a implementarlo de aquí al día 31 de diciembre, pero luego resulta que vamos a dar un margen más y apurar hasta el último trago del negocio. Resulta verdaderamente chocante. Es decir, hay una imprevisión gigantesca en relación a lo que va a suceder y una incertidumbre gigantesca en relación a lo que va a suceder a partir del día 1 de enero. Bueno, esto puede parecer bastante, bueno, pues lejano, si se quiere,
Porque claro, si tú no trabajas de transportista y no tienes que pasar por el paso de Calais o por el túnel del Canal de la Mancha con tu camión, pues dices, pues a mí no me gusta el pescado, así que total, como no me gusta el pescado a mí, pues entonces que los pesqueros españoles puedan entrar en aguas británicas o que los pesqueros británicos puedan entrar en aguas comunitarias, pues me es indiferente. Pero esto va mucho más allá, evidentemente, ¿no? Ahí, El hecho de que no haya acuerdo. ahí quería yo que te metieras un poco para que tuviéramos claro lo que significa eso que llaman un Brexit duro. ¿En qué cuestiones más importantes, no desmenuzarlas todas, sino lo más fundamental que va a afectar a la ciudadanía de a pie, a todos y todas nosotros? Bueno, evidentemente a las personas que no tengan una relación directa por vía profesional o por vía laboral, porque su empresa trabaje mucho con el Reino Unido, yo qué sé, pues empresas de suministros, empresas que reciben los suministros de Inglaterra, para que nos entendamos, o del Reino Unido, o que no trabajen en el sector de la pesca, el sector pesquero, o que no trabajen, por ejemplo, Iberia, al igual que Vueling, son empresas cuyo socio mayoritario es una compañía británica. Sí. Pues esos van a tener un problema. Van a tener un problema porque si no hay acuerdo, la solución pasa, pues como explicaba Boris Johnson, por una vía a la australiana, le llama él, que consiste básicamente en que se seguirán las exportaciones, importaciones y las relaciones de todo tipo, de transferencia de capitales, de libre circulación de personas, etcétera, etcétera, por los mismos regímenes burocráticos y de tasas y de pagos de todo tipo, es decir, de encarecimiento de aranceles aduaneros, etcétera, etcétera, que cuando, pues, qué sé yo, tienes una relación comercial con Sudáfrica, por poner un ejemplo, ¿no? Vale. O Japón, o con Rusia, que no pertenecen a la Unión Europea y se siguen por las reglas de la OIC, que es la Organización Internacional del Comercio. Claro, esto al principio dices, bueno, pero ¿qué pasa? Que ya no voy a poder viajar a Inglaterra, porque a mí lo que me preocupa es que me gusta mucho Londres y yo me voy a Londres, o tengo una prima que trabaja en Londres y bueno, pues o tengo alquilado un piso a unos ingleses que viven en Calpe, bueno, tengo un apartamento allí pues, ¿y ahora qué va a pasar, no? Pues se va a complicar todo mucho, claro. Se va a complicar todo mucho, se va a complicar porque ya no va a haber trato de reciprocidad, por ejemplo, respecto a las seguridades sociales, el pago de pensiones. Esto va a provocar que evidentemente haya muchos ingleses que ya no puedan mantenerse viviendo, residiendo de forma permanente en España, simplemente por algo tan sencillo como que no tienen una salud pública que por el régimen de reciprocidad que existía entre la Seguridad Social española y la británica les permite ser asistidos aquí por la Seguridad Social, que no es que sea gratis, que luego la Seguridad Social, la española le cobra a la Seguridad Social británica. De todas maneras, parece ser que en ese sentido, concretamente en ese que estás hablando de la sanidad, iba a haber acuerdos de mutuos de... Puede haber acuerdos bilaterales, puede haber. Eso es lo que buscaba Boris Johnson durante estas últimas semanas, bombardeando llamadas, por un lado a Angela Merkel, por otro lado a Emmanuel Macron y por otro lado a la señora von der Leyen, en aquello un poco metiendo la cuña, tratando de meter la cuña en plan de ¿no? Hasta el punto la semana pasada creo que fue, Macron, Merkel y von der Leyen de urgencia decidieron que ni Macron ni Angela Merkel iban a seguir jugando al juego que trataba de provocar a Boris Johnson y que no le iban a coger el teléfono. De hecho, no se lo han cogido. Es decir, no, tu interlocutor es la presidenta de la Comisión Europea. No nos estés llamando a nosotros, porque lo que pretendes es que hablemos con tres voces distintas y te digamos tres cosas distintas para luego tú poder jugar con, uy, mira, pero ¿qué me dices? Si a mí Pepita me ha dicho esto o Juanito me ha dicho lo otro. Es decir, es todo un juego de trileros de tal calibre que el gran problema es el desamparo que va a producir en amplias capas de población, tanto británica como en el caso español, pero también en otros casos de otros países de la Unión Europea, que tienen fuertes relaciones con el Reino Unido de todas clases en materia de investigaciones. De cuando decimos que no nos afecta, a ver, no, igual no te afecta a ti directamente, pero si vemos el conjunto de la sociedad española,
Hay un montón de gente que está viviendo allí, trabajando allí, cuyo estatus, pues, aunque ha habido un proceso transitorio, precisamente pensando en que el Brexit entrara por la vía dura en este mes de enero, bueno, pues se han establecido unos cauces, digamos, de regularización express, que algunas personas han podido acceder a él, otras todavía no, porque la trama burocrática se ha contado en muchas ocasiones en el Reino Unido, para los que no son del Reino Unido, es bastante compleja y se piden un montón de requisitos que no todo el mundo cumple, con lo cual los que no lo cumplan están ahí en un albis, en un no se sabe dónde, en un limbo, que no se sabe si se van a hacer deportaciones, si no se van a hacer deportaciones. Hay mucho temor a que no exista, y este era uno de los graves problemas, reciprocidad. Precisamente una de de los follos más importantes, tal vez el más importante desde mi punto de vista, a lo mejor no lo es desde el punto de vista económico, en apariencia, pero sí lo es desde el punto de vista del marco general de las relaciones, que es la cuestión de la competencia. Es decir, es que en definitiva Boris Johnson lo que pretende es que el Reino Unido siga participando de los beneficios de formar parte o de tener acceso, como si siguiera todavía siendo un miembro del mercado común europeo, pero, ojo, estableciendo él las reglas de relación. Las leyes inglesas, por una cuestión de soberanía, son las que deciden el marco de esa relación en qué términos se hace esa relación. Claro, en la Unión Europea le ha dicho, pero tú, ¿qué dices? O sea, ¿tú quieres jugar en la Unión? ¿Tú quieres jugar en la Unión Europea? Pues quédate en la Unión Europea. ¿No te quieres quedar en la Unión Europea? ¿Te quieres ir? Pues te bajo todas las consecuencias. ¿Que quieres que lleguemos a un acuerdo? Vale, pero si tú quieres acceso a mi club, pues tendrás que seguir las reglas del club. No vas a pretender que todo el club juegue a las reglas que tú decidas. Claro, esto añade además un problema que es el necesario control del Parlamento Europeo a las decisiones que se tomen por parte de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es Dios, o sea, no puede hacer lo que le dé la gana. Y si llega a acuerdos o componendas con el gobierno del Reino Unido, luego tiene que someter ese acuerdo a primero el Parlamento Europeo y luego, en función de qué es lo que se decida en esos acuerdos, es posible que tenga que ser al menos parcialmente, ratificado por los parlamentos nacionales, con lo cual eso es un proceso que puede llevar meses. Por eso, en las últimas semanas se habían estado arbitrando ya, pensando en un escenario de Brexit duro, una cuestión como eran estas, bueno, pues una especie de acuerdos temporales, que son un verdadero peligro, porque los acuerdos temporales ya sabemos que empiezan siendo provisionales y se convierten en definitivos con el paso del tiempo, ¿no? Pero no tienen esa no están pensados para eso, están pensados para que sean esos provisionales. Por ejemplo, en materia pesquera, en el plazo de 6 meses, en materia de libre circulación de personas, en el plazo de otros 6 meses más, con el fin de dar tiempo a que los exportadores, por ejemplo, de hortalizas y frutas se quejaban también del tema. Es decir, que es uno de los mercados más importantes para... hay muchos. El campo español es uno. Ya he explicado Iberia, aunque bueno, en teoría están tratando de, porque lo que se trata sobre todo si se llegan a lo que llaman los planes de contingencia para acuerdos provisionales durante 6 meses, es precisamente tratar de mantener por todos los medios la libre circulación de personas y mercancías a través de carretera, a través de tren y a través de avión, lo cual depende de la reciprocidad del Reino Unido, que es lo que no está nada claro, porque desde el principio el gran problema con el Reino Unido es que el Reino Unido no se comprometía bajo ningún concepto a respetar lo acordado, sobre la base de que la última palabra la tiene la Cámara de los Comunes en Londres. Claro, someter acuerdos a lo que decida después la Cámara de los Comunes es dejar el cumplimiento de los acuerdos a la voluntad de una de las partes, algo que en todos los sistemas de derecho del mundo está expresamente prohibido porque supone directamente abrir la puerta a la arbitrariedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, tú has mencionado al campo español, yo he mencionado también al régimen de los pequeños tenedores de
de propiedades con alquileres a británicos en la costa, particularmente en la de Alicante, en la de Málaga y también en la Costa Brava, que es donde más se concentran, donde están las colonias más importantes. Bueno, también podríamos hablar de Canarias y de Baleares. Que no es un sector nada despreciable porque económicamente mueve mucho dinero, dado que hablamos de alquileres que no son de temporada, sino alquileres que son de permanencia constante. Hay otros sectores que tienen que ver también con todo lo que refiere informática, sistemas de telefonía a internet. Pensemos, por ejemplo, que Vodafone es británica. Y Vodafone es el segundo operador de internet y de telefonía móvil más importante o con mayor implantación y cuota de mercado en España. O sea, desenganchar esta madeja es muy complicado porque afecta prácticamente a todos los sectores. En materia de automoción también, por ejemplo, empresas de automoción reciben mucho diseño de motores, verificaciones de control de calidad. En materia, por ejemplo, de investigación científica, también hay un montón de científicos españoles investigando en universidades británicas y trabajando en materia sanitaria en hospitales británicos, y no me refiero solo a los sanitarios, estoy hablando de investigadores, que es distinto, no estoy hablando de médicos que ejercen la medicina con pacientes. Por tanto, está todo el régimen de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que también hay mucho estudiante allí. Por tanto, como vemos, parece casi imposible desgajar las raíces de ese árbol que nos ha unido durante tanto tiempo, porque realmente en cuanto empiezas a mirar raíces, ves que están enraizadas en todos los sectores de la actividad. Vale, teniendo en cuenta que son ya y veintitantos y casi 22 minutos y nos dé tiempo a lo demás, la última que te hago yo es ¿y en qué se beneficia? ¿Por qué tantas ganas de irse de la Unión Europea? Así a grandes rasgos también Gran Bretaña, los ingleses, ¿qué interés les mueve? Es decir, ¿qué van a encontrar mejor fuera? Diría alguien. Es decir, me voy porque fuera estaré mejor. ¿En qué sentido? Pues yo no sabría decirte. Los ingleses, vamos a ver, si seguimos el criterio de John le Carré, indudablemente no tienen ninguna ventaja real de estas. Cuando además, hablo de los ingleses a pie de calle, máxime cuando además el escenario que se abre justamente en el año que va a ser para ellos más duro. De hecho, cuando ya se vislumbró ahora la bolsa, que no sé si es un termómetro real para esto o es lo que ha sido siempre pura especulación y por tanto poco fiable, pero cuando ahora remonta un poco ante la perspectiva de esta especie de prórroga extra de aquí a lo que queda de fin de año, para ver si consiguen alcanzar un acuerdo de última hora, fiándola a que en la Unión Europea, en los ámbitos de la Unión Europea, los acuerdos siempre se producen in extremis, ¿no? Pero hasta hace nada, cuando ya parecía consumarse el Brexit duro, es decir, sin acuerdo, la caída de la libra esterlina, la caída de las bolsas, en particular en aquellas actividades tanto de la Unión Europea como del Reino Unido que guardaban relación directa import-export, es decir, que se relacionaban comercialmente de manera muy esencial, pues había sido muy notoria, y sobre todo teniendo en cuenta que el gran valedor de Boris Johnson en todo el proceso del Brexit, que era Donald Trump, desaparece como actor del escenario, ¿no? Justo en el año más difícil para los británicos, porque claro, si para Europa va a ser un problema, para el Reino Unido va a ser un problema multiplicado por 10. Creo que estaban hablando del problema que hay, incluso se han creado plataformas porque no tienen ni adaptadas las autopistas para el supuesto de que haya las autopistas de entrada a la zona Bristol, es decir, por donde entra todo el tráfico de mercancías o entraba por el Canal de la Mancha, en donde, claro, la inmovilización de los camiones como consecuencia del incremento sustancialísimo de papeles, controles aduaneros, etcétera, etcétera, va a generar unas retenciones de un calibre tal
que además con una duración tal que, claro, hay toda una serie de necesidades logísticas para las que la gente que vive en el sur de Inglaterra, que son los que se van a comer todo el aluvión, pues denunciaban que no estaban preparados. O sea, no hay lugares donde dormir, no hay, ¿qué diría? Servicios básicos y esenciales, como puede ser los cuartos de baño, que sean portátiles para los sitios donde poder higienizarse, para los camioneros que antes no necesitaban quedarse varados. Antes directamente avanzaban a donde fuera, a Escocia o al norte de Inglaterra, donde tuvieran que ir, ¿no? Y por tanto no había esa concentración, ese tapón en el Canal de la Mancha, y lo mismo pasa con los barcos, ¿no? Es decir, no existe una preparación logística, lo cual demuestra una inconsciencia absoluta en un año en donde además la pandemia, el hecho de que, digo este año, prácticamente se ha perdido por parte del Reino Unido. La Unión Europea tampoco es que haya dado muchos visos de previsión, está improvisando planes de contingencia de última hora. Pero sobre la base, claro, también en parte de que no es la Unión Europea la que se va, es el Reino Unido el que se va. Por tanto, es el que debería tener la iniciativa a la hora de plantear en qué escenario nos moveremos. Y lo único a lo que se limita a la Unión Europea es hacer unos planes de contingencia, pero que luego te dicen que depende de la reciprocidad de Londres. Es decir, yo te permitiré hacer tal cosa siempre y cuando tú permitas hacerlo a los míos. Pero si tú me sigues diciendo que no me das ninguna garantía de que luego no permitas hacerlo a los míos, pues evidentemente yo tampoco te voy a dejar a los tuyos. Y en consecuencia de eso, volvemos a las relaciones comerciales y de personas a la australiana, es decir, a tratarte como un extranjero extracomunitario puro y duro, que claro, uno acaba haciéndose cruces y diciendo, ¿llegará el día en que veamos a británicos en los CIES? No. Sí, puede ser una exageración, pero técnicamente hablando no deja de ser un país extracomunitario, que por tanto sus ciudadanos pueden ser deportados exactamente igual que le sucede a los bielorrusos, o que le sucede a los marroquíes, o que le sucede, luego hablaremos de eso, o que le sucede a los colombianos o los ecuatorianos, ¿no? Es decir, que no deja de ser un país ajeno a la Unión Europea en todos los sentidos. Hombre, la verdad cuesta mucho hacerse a la idea de que un escenario así se pudiera producir y que no haya siquiera acuerdos bilaterales que son los que le interesan al Reino Unido, puestos a ese escenario de Brexit sin acuerdos bilaterales que pueden ser muy diferentes con Francia que con España que con Portugal, por poner ejemplos de países vecinos, ¿no? Y en donde la capacidad negociadora de Londres puede ser mucho mayor que si tiene que negociar en bloque con todo el núcleo duro de la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia, que le pueden decir a Inglaterra, mosquito a mí, o sea, ni te me acerques, a mí que me cuentas, tú eres un mosquito comparación conmigo, considerando no a Alemania singularmente o a Francia singularmente, sino al bloque de la Unión Europea. Por eso la negociación pasaba justamente por esta idea de que fuera en bloque y sin fisuras, centralizada a través de la Comisión. En fin, yo, poco porque no hay mucho más que contar, porque realmente sobre materia Brexit, sí, no, pero no solo por el tiempo, sino porque es que además tampoco hay una novedad sustancial que permita, respecto a las semanas anteriores, que permita, aunque era teóricamente en este fin de semana, cuando teníamos que haber tenido una decisión definitiva, pero que a día de hoy permita decir esto va a ser de esta manera o de esta otra. Yo no tengo ninguna esperanza en que vaya a haber ningún acuerdo. Por mucho que se juegue a la heroica de la remontada en el último minuto, porque es típica de la Unión Europea a la hora de llegar a acuerdos, in extremis, yo no confío de ninguna de las maneras en que se lleguen a acuerdos. Me imagino que ahora mismo están todos, tanto por una parte negociadora como por la otra, jugando a la de siempre, a la del relato, a la de a ver qué queda en la opinión pública de quién ha tenido la culpa del desastre que se avecina. Pero que el desastre se avecina y que va a haber un año, como mínimo un año, de unas convulsiones espectaculares. Eso también influye mucho. Londres acaba de volver al confinamiento más duro.
para estas Navidades, más de uno que ha tenido. Es verdad, Boris Johnson ha pasado la pandemia, es verdad que la pandemia ha ralentizado, cuando no paralizado directamente durante varios meses, a los equipos negociadores de las dos partes, pero la verdad es que la ineficiencia de ambas partes para llegar a una solución, probablemente, entre otras cosas, porque la posición británica se sostiene sobre una premisa, un punto de partida que es absolutamente insostenible, que es: sí, amigos, sí, pero las reglas las hago yo, y esto es algo que es imposible de tragar. Y por eso el Parlamento de la Unión Europea está especialmente vigilante a lo que se le ocurra acordar a la señora von der Leyen con Boris Johnson. Es por este motivo que las expectativas de que pueda haber un acuerdo son prácticamente imposibles. Y si hubiera acuerdo, serían verdaderos parches, llegar a la galería, que vamos a ver enseguida cómo se caen como un azucarillo disolviéndose en el café, en cuanto entremos en el mes de enero y veamos que la vida real sobrepasa con muy mucho cualquier previsión que hubieran podido hacer los grandes políticos y burócratas, tanto de Bruselas como de Londres. O sea que vamos a tener oportunidad de volver a hablar de esto en las próximas semanas con toda seguridad, conforme la realidad vaya demostrando la absoluta aberración histórica que tanto denunciaba John le Carré en los últimos días de su vida. Muy bien, pues nos cambiamos de tema. El siguiente tema, las Canarias de la vergüenza. Me imagino a lo que te refieres, pero dale, a ver. Oh, macho, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Yo es que, de verdad, este tema de lo que está pasando con las Islas Canarias es un descontrol absoluto. Pero el descontrol, ¿en qué consiste? En que no han sido capaces en tiempo y hora de tener preparado infraestructuras para recoger a los que sabían que estaban llegando, que iban a llegar más, y han estado en el muelle allí. Mira, Están viniendo ahora en eso que llaman vuelos irregulares, que nadie sabe cómo se la agencian. Al envío, dicen, al envío de inmigrantes a la península, por la que protestan diferentes presidentes autonómicos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el desastre? ¿O todo junto? No, y todo y más, porque no has mencionado algo que ha sucedido este fin de semana que es terrible, ¿no? Que es que Cruz Roja le tenga que pedir a los, no sé si son 1000 y pico personas o 600 personas que están que no salgan del hotel. Que no salgan del hotel ante las concentraciones xenófobas en la puerta de los hoteles para evitar males mayores, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar esta reflexión con una que no es mía, pero que me parece que describe, y lo voy a leer literal, pues es un párrafo cortito, lo voy a leer literal porque me parece que describe perfectamente en qué contexto nos encontramos en relación a lo que está sucediendo en Canarias, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice: terrible. Personas que aceptan sin problemas que los inmigrantes sean encerrados en CIES, que estén encerrados en campos, que vivan en chabolas, que tengan que vivir en naves donde pueden perder su vida, como en el incendio pasado en Badalona. Pero si por la coyuntura un porcentaje reducido son encerrados en un hotel donde también se violan sus derechos, se salen a manifestarse contra ellos. Su racismo legitima que se les viole derechos, pero cuando estéticamente parece que se les da lujos, se llevan las manos a la cabeza. Repugnante. A ver, esto está escrito por un compañero antirracista de Madrid, que escribe en muchos periódicos, periodista, y es sociólogo, se llama Pablo Rojo. Describe perfectamente, yo creo que sintetiza perfectamente cómo no es casualidad que suceda lo que hemos visto en Canarias delante del hotel este fin de semana, después justamente de la visita del señor Abascal, después de a las Islas Canarias, en particular a Las Palmas. No es casualidad que sucede después de las varias visitas del señor Pablo Casado igualmente allí. Y no es casualidad que los sindicatos policiales en Valencia estén permanentemente denunciando una especie de oleada o invasión a través del aeropuerto de Manises como consecuencia de una especie de campaña masiva que, por un lado, en la prensa como en las provincias dice que se niega
por parte de Interior que se estén haciendo vuelos de distribución organizados por Interior, que Ximo Puig tenga que salir a decir que no son vuelos organizados por Interior, que los vuelos que están organizados por Interior están claros, así no son cuotas claras, sino que son vuelos donde la gente libremente, cuando es tras 72 horas puesto en libertad en Canarias, pues agarra el avión y está en todo su perfecto derecho de, si tiene un pasaporte y está identificado, poder volar una vez está dentro del territorio de la Unión Europea y en particular de España a cualquier lado de la península. Esto no es que lo diga solamente el señor Puig, es que Adrián Vives, que es el portavoz de CIES No, pues también ha contado más o menos lo mismo, ¿no? Que quedan libres y con la ayuda de sus familiares intentan seguir su trayecto migratorio hacia la península, decía el portavoz de CIES No. Una cosa totalmente legal y normal, como cualquier ciudadano. Lo que no quita que tú puedes tener un pasaporte que te permita volar, pero no quita que no pueda ser identificado y sancionado con arreglo a la ley de extranjería, como cualquier persona que ya se encontraba en Valencia. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que a diferencia de lo que sucedía con las personas en situación irregular que se encuentran en Valencia y que, pues, yo qué sé, estoy vendiendo en una manta, me detienen, no solamente me detienen, sino que comprueban que no tengo papeles y entonces pues me abren un expediente de expulsión, por ponerte un ejemplo, ¿no? A diferencia de esto que eran tratamientos individuales, aquí se ha generado una alarma social, que es una alarma social evidentemente intencionada, básicamente teledirigida para socavar cualquier política de acogida que pudiera plantear carácter colectivo, además para socavar como medida excepcional ante la situación que se había creado en Canarias, y además con carácter no solo excepcional sino también general contra la política de acogida de la inmigración o de regulación de la inmigración en los términos en los que actualmente ha quedado diseñada en materia de expulsiones, no solamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le tuvo que decir al Tribunal Supremo Español, creo que esto ya lo hemos contado en alguna ocasión, que estaba interpretando mal sus directrices y que dado que España permitía imponer una multa en lugar de la expulsión directa en determinados casos cuando no hubiera, digamos, agravantes, circunstancias agravantes añadidas, como por ejemplo, pues este señor que ha sido detenido 32 veces por hurtos, por ejemplo, ¿no? O este señor tiene pendientes 3 juicios, ¿no? Por delitos, aunque no haya sido confirmado, pero vaya, ya hay una serie de hechos ahí, que circunstancias que, bueno, pues pueden agravar o ha sido ya condenado y tiene 2 condenas penales, ¿no? Pero cuando no ocurre nada de eso, que es la mayoría de los casos, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le vino a decir al Tribunal Supremo Español, oiga, usted está aplicando sistemáticamente y como única opción la expulsión, supuestamente interpretando lo que dijimos nosotros, y nosotros no dijimos eso. Nosotros dijimos que si un Estado nacional tiene una legislación que permite establecer medidas alternativas en determinados supuestos, la respuesta ante la estancia irregular no es únicamente la expulsión, puede ser otras. En el caso español, la legislación prevé, la ley de extranjería prevé una multa, que se había eliminado prácticamente de 2017 y desde luego desde 2018 hasta ahora, que parece que están empezando a replanteárselo. Incluso la delegación de gobierno ya pone multas en lugar de, o solicitan sanciones de multa en lugar de sanciones de expulsión, no siempre, pero en algunos casos, ¿no? Cosa que hasta ahora no pasaba. Bueno, a una persona que se encuentra, que ha venido de Canarias por sus propios medios en un avión, porque resulta que tiene familiares en la provincia de Valencia y que se encuentra en Valencia, pues lo más que le puede pasar es que, identificado como cualquier otra persona por la calle que no pueda acreditar su estancia regular en España, es que le abra un expediente de expulsión que debería terminar en una multa, en el peor de los casos. Y ya está. Y ya está. ¿Dónde está la alarma social de eso? ¡Ay! Es que a saber en qué condiciones vienen. Igual nos traen el coronavirus. Y ahí ya empezamos con las supercherías, las superposiciones interesadas de argumentos. Oiga, pero vamos a ver, es que se supone que estos señores han pasado un filtro de salud para quedar en libertad en Canarias. Y les han hecho una PCR y Claro, han sido claro. algunos positivos, pero muy poquitos, y han estado en cuarentena mientras tanto. Así que los que llegan revisados
limpios. Luego estamos comprobando cómo, una vez más, en relación a este tipo de fenómenos que son verdaderos desastres humanitarios, como el que se vio en el muelle de Arguineguín, sistemáticamente hay un discurso perfectamente enhebrado, con amplificadores tanto políticos como mediáticos como policiales perfectamente organizados, para repetir una y otra vez el mismo mantra de nos invaden, nos contagian, esto está descontrolado, viene, se sabe cómo, son de ratas, no, perdón, ustedes son personas y han venido legalmente, se encuentran en España en situación administrativa irregular, ¿vale? Hay unas consecuencias que la ley prevé sin más, como las que ya se preveían para personas que no llegan de esta manera. Oiga, es que también entra un montón de gente por donde entra habitualmente la inmigración irregular. Curiosamente, es por el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona. Y no se monta el pollo ni el alarma social y esa gente se queda en Madrid, en Barcelona. No, acuden donde tienen amigos, donde tienen familiares, donde tienen alguna posibilidad de establecerse y de buscarse la vida. Y no se crea la alarma social que se está creando tan interesadamente, que luego da lugar a cosas tan absolutamente aberrantes como la que hemos visto a las puertas de ese hotel en Las Palmas de Gran Canaria, o como la que hemos visto en Badalona, en donde no es ya una cuestión solo de abandono institucional, permitiendo, como contaba al principio de mi intervención el compañero que he citado de Madrid, pues que se viva en las condiciones en las que se vivía allí, sin váteres, sin agua caliente, sin ni caliente ni fría, o sea, sin agua, sin luz, etcétera, etcétera, con la luz pinchada. Uy, es que pinchan la luz, pero ya, claro, es que esas naves industriales abandonadas, con tolerancia absoluta por parte de todos los consistorios municipales, no solamente por Xavier García Albiol, porque ahí recordemos que en Badalona también está gobernando el PSC, está gobernando las CUP, y nadie ha hecho absolutamente nada por resolver un problema que en todo caso afectará a las tres administraciones, a la local, a la autonómica, en este caso la Generalitat de Cataluña, y a la administración del Estado. Pero no. Es decir, yo te tolero que estés ahí porque me evitas un problema de vivienda, me evitas un problema de convivencia, y si te pudres de asco, pues es tu problema no haber venido. Hasta que pasa algo. Claro, el problema es qué es lo que pasa, y lo que pasa pues puede ser muy distinto a lo que se está contando, porque hay un testigo que ha contado lo de la famosa vela que se prende en una cama como causa de inicio del siniestro, pero es que este incendio se produce justamente después de una redada policial, después de que aparece un agente que está muy poquito rato, que nadie conoce, que está muy poquito rato y se va, e inmediatamente que esto sucede, comienza el incendio en el que mueren, sepan si es que no son más, porque los bomberos todavía estaban ahí tratando de averiguar las causas definitivas, pero es que es la segunda nave que se quema con inmigrantes africanos, que se quema en Badalona en 15 días, en 3 semanas, perdón. En 3 semanas, la segunda. Y lo que dicen muchos de los testigos, y en Radio Clara, creo que en la página web está publicado un artículo de gente que vive en Badalona, que ha hablado con ellos y que los conocía de antes de todo esto, la gente que estaba radicada allí, que estaba viviendo allí, es que la mayoría de los que viven allí sospechan que ha sido un incendio provocado. Y claro, si se confirma que es un incendio provocado, justamente ahora que estamos viendo estas reacciones xenófobas tan feroces en sitios como en Canarias, estamos hablando de un salto cualitativo muy grande respecto a el tema de la inmigración, que solamente habíamos visto amagar por los sectores cercanos a Hogar Social y Vox en Madrid, con los centros de Menas, me parece que era en el barrio de Hortaleza, en Madrid, allá por el verano, que se había quedado ahí aparentemente latente, pero que la cuestión de quemar centros de acogida y asentamientos y campamentos de inmigrantes los hemos visto ya con atentados racistas en Alemania, los hemos visto en Austria,
los hemos visto en Francia, los hemos visto en Suiza, los hemos visto en Italia. O sea que no nos llevemos las manos a la cabeza pensando que esto es un alarmismo infundado. Es que esto ya ha pasado en Europa muchas veces. No había pasado en España todavía y no se puede afirmar categóricamente sin ningún género de duda que sea esto lo que ha sucedido en el reciente incendio de esta nave abandonada en Badalona del pasado fin de semana, pero de la semana pasada, pero en cualquier caso resulta altísimamente sospechoso y a mí me hace pensar que existe una escalada de agresividad poniendo el foco precisamente en el tema de la inmigración que verdaderamente da pánico, porque a ver, cuando hemos visto reacciones de poblaciones locales de carácter muy xenófobo y muy racista, pongamos por caso el Ejido en Almería, o algún caso más, en Lleida también ha habido en algunas ocasiones contra los temporeros. Hemos visto cosas muy aberrantes durante la pandemia en la región de Murcia y en Albacete, en la zona de Albacete, con gente prácticamente obligada por el ayuntamiento a vivir en barracones o naves o almacenes abandonados a varios kilómetros sin ningún tipo de servicio básico, ni agua, ni luz, ni nada de nada, y además con prohibición, como si fueran leprosos, de acercarse al centro de la ciudad, ni siquiera a poder bañarse en una fuente para por lo menos higienizarse mínimamente. Esto lo hemos visto en pleno periodo del confinamiento, ¿no? Pero siempre ha sido en un contexto de reacción, yo diría algo más espontánea. Un poco más más específica del lugar concreto, es decir, no una acción como quemar una nave industrial. Es verdad que en el Ejido sí que hubo varios incendios repetidos de naves de los que se ha hablado poquísimo, no es lo mismo, de todas maneras, la reacción ciudadana ante unos hechos de estas características que se puede producir en el Ejido, a la que se puede producir en Badalona, que está al lado de Barcelona y donde la ante mayor y por tanto hay mucho más ojos mirando y mucha más gente investigando, pero a mí me parece que en definitiva hay un interés claro por generar una psicosis colectiva en relación a la inmigración ilegal se nos descontrola, por tanto exigencia de mano muy dura. De hecho, los controles por parte del Ministerio del Interior en todos los vuelos procedentes de Canarias a la península se han intensificado tremendamente. Las últimas noticias daban cuenta de que prácticamente no estaba llegando ningún vuelo, o de hecho no había llegado ningún vuelo con inmigrantes que pudieran haber llegado en patera a Canarias. Ese perfil no se daba, solamente se daba cuenta de que habían sido detenidas 2 personas al ir a coger el vuelo en Canarias en estas condiciones, y parece que ahora mismo hay por parte del Ministerio del Interior, es decir, que al final, como siempre, este tipo de psicosis interesada acaba obteniendo sus frutos porque el Ministerio del Interior, entre otras cosas, por la presión de sus propios sindicatos policiales, ha reforzado tremendamente los controles de acceso a los aeropuertos de Canarias para impedir que haya gente que, pudiendo hacerlo libremente, puedan agarrar un avión e irse a la península. Por eso yo decía las Canarias de la vergüenza, porque no es que las Canarias nos den vergüenza, lo que nos da vergüenza por parece que la falta de planificación del Ministerio del Interior y de los servicios de acogida en Canarias casi que permite efectivamente crear al menos el caldo de cultivo para que luego llegue Vox y llegue el Partido Popular y saquen rédito político allí, con la idea colectiva de que esto es un nuevo Lesbos o un nuevo Lampedusa en Italia.
Y por otra parte, la sensación extendida de psicosis en España, en los lugares en donde pudiera haber mayores facilidades para una acogida más masiva de gente que evidentemente no se puede quedar en Canarias todo el tiempo, como no se queda en Ceuta todo el tiempo, como no se puede quedar en Melilla todo el tiempo. Es decir, que esto de utilizar portaaviones, pues mire usted, los portaaviones afuera de las fronteras de la península, pues está una acogida más masiva de gente que evidentemente no se puede quedar en Canarias todo el tiempo, como no se queda en Ceuta todo el tiempo, como no se puede quedar en Melilla todo el tiempo. Es decir, que esto de utilizar portaaviones, pues mire usted, los portaaviones afuera de las fronteras de la península, pues están muy bien si usted los quiere blindar y militarizar allí como en los tiempos de las colonias, pero es que ya no estamos en los tiempos de las colonias. Entonces, a partir de ahí, claro, es necesario para que ese discurso tan xenófobo cale, no solamente que los sindicatos policiales exageren todo lo que tengan que exagerar, y fuercen a que el Ministerio del Interior tome decisiones, pues muchas veces raspando, cuando no vulnerando abiertamente los derechos humanos de las personas, ¿no? Y los derechos civiles de las personas, sino que además cale en la opinión pública dentro ya de la península la idea de que el gobierno tiene totalmente descontrolada la situación irregular. En cualquier momento somos objetos de, pues incluso con amenaza sanitaria, de grandes pues invasiones, ¿no? Que es el discurso xenófobo y racista que promueve precisamente acabar con y naturalizar además reacciones de violencia o de acoso contra aquellos que prestan servicios o tratan de prestar servicios, como se ha quejado Valencia Coge tantas veces, ¿no? De protección precisamente a las personas que están en una situación más vulnerable, ¿no? Todavía me acuerdo cuando Valencia Coge no paraba de protestar porque constantemente tenía las puertas de Valencia Coge ahí en Orriols, en su sede de Orriols, del barrio de Orriols, pues a la Policía Nacional pidiendo carreras y pidiendo papeles a todo el mundo. Es decir, oiga, pero vamos a ver, si esta gente está viniendo, hay que pedir auxilio. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto, no? A partir de ahí, pues bueno, ¿cómo es posible que estén ustedes aprovechando esta circunstancia, no? Pero bueno, ya hemos visto que pues los vertientes, los vectores que mueven la regulación de las migraciones en España tienen intrínsecamente un carácter xenófobo, un carácter no solamente xenófobo y racista institucionalmente, sino por supuesto amplificado socialmente por los intereses concretos de quien sabe la política de ese discurso. A partir de ahí, pues poco más se puede contar, más que denunciarlo y advertir a la gente que no nos dejemos confundir por discursos de odio que son claramente interesados, ¿no? 4 minutos, Carlos, nos quedan. Nos quedan 4 minutos de reloj. Artículo 14 de la Constitución del mundo rico. Todos los países son desiguales ante la vacunación. ¿Qué quieres contar? Pero ahí sí que ahora tienes que sintetizar al máximo. Pues voy a tratar de sintetizar, porque es bastante obvio, ¿no? Que no nos vamos a vacunar al mismo ritmo, ahora que no se para hablar de las vacunas, que estamos todo el día hablando de vacunas, de cuándo nos va a tocar a nosotros, cuándo toca a los abuelos, cuándo toca a los sanitarios, que yo me la pongo, que no me la pongo, que si esta vacuna funciona mejor, que si esta vacuna funciona peor, etcétera, etcétera. Es bastante evidente que lo de la vacuna no va bien, porque vamos a ver cómo puede ser que un 14% de la población mundial acumule el 55% de las existencias de vacunas. Eso, la pregunta. Lo que pasa es que, claro, ahí hay gente que ha protestado, como es natural, y resulta que hay ahora mismo una iniciativa, ahora te lo cuento exactamente cómo se llama, una iniciativa oficial de 2 países, grandes potencias emergentes, como son la India y Sudáfrica, que han planteado abiertamente que hay que suspender el uso de las patentes, al menos provisionalmente, para conseguir que pueda haber un acceso equitativo entre las poblaciones ricas y las poblaciones pobres del mundo,
para que no ocurra lo que muy probablemente va a ocurrir, que es que primero se vacunen los países ricos. Y cuando los países ricos hayan conseguido su inmunidad de rebaño, entonces empezarán a vacunarse los países pobres, lo cual es absurdísimo, porque lo que nos lleva es de nuevo a esta dinámica enloquecida y genocida de nosotros y los otros. Ahora ya la excusa no será que no tienes un pasaporte o que no tienes un NIE, ahora la excusa será que tú no tienes la justificación sanitaria para estar entre nosotros, y la excusa sanitaria es altísimamente peligrosa a la hora de mermar derechos civiles y derechos humanos a diestro y siniestro, porque es muy fácil de vender esa argumentación a todas las del mundo. Pero claro, es que es de origen, ¿no? Sobre esto, resulta que en la Organización Mundial de la Salud, que está completamente de acuerdo con la idea propuesta por Sudáfrica y también por la India, y a la que se pone la Unión Europea, incluida España, ojito con esto, porque España está manteniendo el mismo discurso del Club de los Ricos que mantuvo cuando entró en la OTAN, ¿no? Que todavía me estoy acordando, no me acuerdo de haber hablado contigo el día anterior. Mira, ¿tú crees que ganaremos el no a la OTAN? Parecía que se iba a ganar, pero esa misma noche en un programa de máxima audiencia en televisión española, que solo había una, apareció el programa de Mercedes Milá, apareció José María García el Butanito, yo me acuerdo como si fuera ayer, en la noche antes de ese referéndum de la OTAN, aparecía el Butanito, que entonces era probablemente el tipo más escuchado de España en los medios de comunicación en aquella época. Hoy puede ser a lo mejor Iñaki Gabilondo y no creo que tuviera los niveles de audiencia que tenía entonces José María García para salir diciendo que qué queríamos ser como país, si queríamos formar parte, pues eso, del Club de los Ricos, de Alemania, de Francia, tal, Estados Unidos, Inglaterra, como había sido España siempre, o queríamos estar con los negros estos de África y con los países estos que decían emergentes los 77 de la ONU, ¿no? Claro, pues fue un argumento brutal, brutal en la España aquella que recién salía de Franco, que anhelaba la modernidad, que tenía complejo de inferioridad con el resto de europeos, que nos veían solamente como camareros oliendo a ojo, flamencas y toreros, y que quería por todos los medios formar parte de la Unión Europea. Bueno, pues es el mismo argumento que hoy día, el mismo argumento colectivo, social que hoy día. Nosotros formamos parte de la Unión Europea para nos escudamos en la Unión Europea incluso para este argumento, ¿no? Pero claro, hay 99 países de los 164 que componen la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización Mundial del Comercio, que es donde se está planteando esta cuestión de que las patentes se suspendan, 99 de 164 que están proponiendo, oiga, las patentes se tienen que quitar al menos provisionalmente hasta que toda la humanidad hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño, porque si no, lo que va a suceder es que sí, en Europa ustedes estarán muy bien protegidos, pero cada vez que alguien tenga que viajar a Europa se va a encontrar con que se la van a acabar contagiando. Igual no vamos a acabar nunca con el coronavirus. Entonces, Europa se niega sistemáticamente a adoptar estos acuerdos. Hay una reunión el próximo día 17 de diciembre prevista en la Organización Mundial del Comercio para ver qué se decide finalmente sobre esta cuestión de los derechos de propiedad, que no dejan de ser derechos de propiedad de los laboratorios, ¿no? Farmacéuticos, que son los que están fabricando las vacunas, y a ver, hay un organismo, a ver si lo encuentro, ya termino, Carlos, un organismo que se supone que es el que tiene que... Sí, dime. Que nos salimos del tiempo, vamos, que luego... Sí, ya termino, a ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? A ver, COVAX, esto es. COVAX. Hay un organismo, se supone que está financiado, pues, entre otros, por la fundación de Bill Gates, a la que se han hecho muchísimas donaciones, incluso de la Unión Europea, justamente para tratar, es una plataforma de países ricos y pobres para aunar en
de la distribución equitativa de las vacunas. Pero claro, esto de las vacunas, y es la llamada de atención que yo quería hacer, eso de lo que está hablando muy poquito, no consiste solo en si en Madrid va a haber vacunas suficientes porque Díaz Ayuso llora que dice que Pedro Sánchez no le dejaba vacunar a la población, si madrileña porque no le da vacunas suficientes, sino sobre todo en cuanto a que si no alcanzamos más o menos al mismo tiempo, de una manera razonable, una inmunidad de rebaño en todo el planeta, esto del coronavirus no se acaba por los siglos de los siglos, salvo que se utilice, y ese es el temor más importante, y aquí es donde está la alarma con la que concluyo, salvo que se utilice precisamente esto una vez más para hacer política discriminatoria de los países ricos respecto de los países pobres en esa idea suicida que tenemos en el planeta de sálvese el que pueda y yo el primero, ¿no? Y por eso es que esta cuestión es una cuestión que genera tanta alarma y tanta preocupación ahora mismo a nivel global, mucho más allá de si esta comunidad de autónoma va a recibir más viales para vacunarse antes que esta otra, o si se va a vacunar primero el vecino del quinto en vez de a mí, ¿no? Que eso es mucho más anecdótico en relación a lo que estamos hablando, porque es que así no acabaremos nunca, ¿no? Y como nosotros sí que tenemos que acabar, porque ya nos hemos pasado el tiempo de la radio, pues hasta aquí lo dejamos, ¿no? Carlos, hasta la semana que viene, nos oímos. Sí, ¿no? En Navidades seguimos, ¿no? ¿O no? De momento sí, tú no tienes vacaciones. Vale, castigado, ¿ves tú? Vale, pues hasta la semana que viene entonces. Vale, hasta luego. Salud. Bueno, Carlos. Oye, ha habido muchos saltos en la grabación, ¿eh? Sí, lo he visto. Pues estoy con poca batería, o sea que habrá que, porque no me ha dado tiempo ni a poner el cablecito. Entonces, no alargaremos mucho el... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por lo menos 30 saltos que tengo que corregir. No. Me voy a quedar aquí hasta que se haga. ¿Ves? Tú sí que estás castigado sin vacaciones. Sin vacaciones hasta Navidad voy a estar. Vas a estar editando ahí el programa de radio. Bueno, yo no sé si tú me ves saltos a mí, yo te he visto saltos a ti. Ha habido sobre todo un ratito que se te entrecortaba la voz y se te congelaba la imagen. 600 por 600. ¿Cuánto tienes tú? 600 por 600, ¿qué es eso? Los megas de subida y de bajada, simétricos y por cable. Ahora dime lo tuyo. ¿Estás vacilándome de conexión? Claro. Es decir, como preguntas a ver de quién es la responsabilidad. No. Yo decía que te veía saltos a ti, pero igual que yo te los viera no significa que los saltos se produjeran en la conexión. ¿Entiendes lo que digo? Sí. No lo vamos a discutir, tú mismo, la lógica de cuarto de bachiller. Bachiller yo hice FP, o sea que no, mentira. Además, la gente de FP sabe muchas veces más que los bachilleres. No, pero no sé, porque es la misma conexión que hemos hecho muchas otras veces, es lo mismo. Es que hoy también, y no se ha producido eso. También te oigo de otra manera el sonido. No sé si has cambiado algo, si no tengo ni idea. Si estás sin conectarte al cable de la corriente, si estás con un wifi. No, estoy con el wifi de siempre. Bueno, siempre que estoy en mi casa, quiero decir que se ve, se nota. Y estoy con el mismo aparatófono que habitualmente hago la conexión cuando la hago desde mi casa. O si tiene muchas cosas abiertas en la. No, tampoco, no sé. Bueno, de todas maneras, oye, en comparación con otras conexiones. En comparación con las conexiones que hemos hecho, mira, tenía dos cosas abiertas, ya está, las he quitado. Esto, sí, pero la necesitaba para dar algunos datos, hombre, que si no, es imposible que me acuerde de todo. Entonces, no, que digo que, a ver, otras épocas ha habido con conexiones mucho peores, que todavía recuerdo cuando cierto personaje se va a Galicia y tiene que hacer conexiones chupando el wifi del móvil, o sea que... Bueno, pero esas eran buenas. Buenísimas, sí. Lo único que no tenían imagen porque no daba para tanto, pero sí. Bien, Carlos. Está bien el artículo, colega. Hoy vamos a hacer el party cortito. Por cierto, al final, ¿qué pasa con el tío Trump? Que ya certifica los resultados, ¿sí ya le echan, no? ¿O qué? No te he entendido. ¿El tío qué? Trump, Donald Trump. Sí, tiene que largar. Es que lo ha intentado todo. ¿Resultado finalmente? No.
o va a haber algún, o habrá todavía algún senador o algún congresista republicano que diga, pues en mi estado ha salido Pepito, pero yo digo Juanito. ¿Esto será así? No creo que eso llegue a pasar, pero si llega a pasar sería un escándalo Pero auténtico. bueno, pero vamos a ver, más escándalo que es todo lo que ha sucedido desde con las presiones a jueces, a tribunales electorales de Por los eso, estados, a todo Cristo, o sea, es que es una cosa nunca vista, o sea, lo que ha pasado este año no se ha visto nunca. por eso te lo digo, que a pesar de, después de todas las presiones y a pesar de todas las presiones, le han dicho que tururú a Trump hasta los suyos, no creo que ahora salga ningún No tercero, todos los suyos, casi no todos, todos los suyos. pero necesitaría que fueran no solo uno, sino varios. Hombre, ha habido unos cuentos muchos. Lo que pasa es que, claro, es que lo que pretendía es que por más que tenga a 200.000 seguidores diciendo por lo civil o por lo criminal, pero recuperaremos la presidencia para Donald Trump. Pues vamos a ver, sí, vale, pues mire, muy bien, pues vale. ¿Y tiene armas? Pues vale, pues muy bien también, hombre, lo que usted diga. O sea, a ver, que va a costar muertos, pues igual les cuestan muertos. ¿Qué quieres que te diga? Pues llegan a ese extremo de delirio, porque yo creo que la palabra que define perfectamente ese escenario que se está viviendo allí es el delirio. Es decir, viven en un delirio. Y un delirio, además, suicida, ¿no? Amplificado por un maestro en convencer a la gente de que se suicide, ¿no? Como es el propio Donald Trump, ¿no? Pero vamos, que no merecía ni la pena que lo incluyéramos hoy en el guión del programa, No, pero que verdaderamente, en fin, aunque solo sea como chascarrillo al final, yo creo que sí que por lo menos ponerle esa pequeña acotación, ¿no? A lo que está pasando allí, no, vamos. porque es justamente esta noche, creo que es, me parece, cuando certifican ya oficialmente los resultados, ¿no? Entonces Sí, ya después de eso. es el último paso definitivo y la última lagrimita que echará Trump y se irá a su casa y si aguanta su cuerpo, su salud y su partido lo soporta, bueno, no es su partido porque él era un tipo independiente en principio. Eh, por Lo dentro que de pasa es 4 años, que, lo que pasa es que entre las filas de votantes republicanos goza de una popularidad extraordinaria. Y uno de los grandes problemas que tiene el Partido Republicano es que desafiar a Donald Trump significa desafiar a los votantes que luego a su vez les tienen que votar a ellos. Y eso es uno de los grandes problemas porque Trump ha hecho lo que muchos, por ejemplo, con el PRI también sucedía, o con el peronismo sucedía, que hacer al partido él mismo, ¿no? Es decir, él ha conseguido secuestrar el Partido Republicano. Y entonces ya el Partido Republicano no es el Partido Republicano, es él. Y por tanto, la gente que vota al Partido Republicano le vota porque está él. Y juega con eso. Entonces, si se pone enfermo en los próximos 2 años, 3 años, que puede ser, sí, sí, ya lo tiene previsto de que sea su hijo o alguno de sus hijos los que le sustituyan para seguir manteniendo, o sea, como si fuera una dinastía. Por eso hablo de delirio, ¿no? Lo que sí, describe esto es el delirio, ¿no? sí, está Vivir en un delirio, ¿no? fuera de control. Es decir, que él quisiera presentarse, pero tendría para entonces 78 años, tal como está el panorama a nivel mundial y también la salud. A lo Pues mejor, presentar a su hijo como si fuera una dinastía. bueno, pero su hijo no tiene el carisma ni eso, por muy hijo de Trump que sea. Bueno, pues que lo intentará. Ya veremos si se desinfla el globo trumpista o es sustituido por algún otro rival que juegue Yo, con las yo mismas creo armas y a la que misma estrategia que él, que le pueda servir de competencia, que probablemente sea eso lo que suceda yo creo dentro del que Partido Republicano. el Partido Republicano pasará la travesía del desierto. En estos 4 años se buscará un sustituto, volverá al carril de la normalidad y se acabará el trumpismo y esperemos que con él unas cuantas cosas más, como los Yo Bolsonaro. creo que es muy Y, optimista, macho, porque antes del trumpismo existía el Tea Party, te recuerdo. O bueno, sea que hay ahí un sedimento muy importante de gente, muy numeroso, con unas convicciones además y una cantidad de un potencial económico enorme y con una capacidad de influencia a través de las iglesias baptistas y evangélicas muy importante que no va a desaparecer porque desaparezca Trump. no, pero ¿Entiendes? 4 años son 4 años, está el clima,
está todo el cambio climático, me refiero, y todo ello tiene que hacer cambiar a mucha gente cuando vea en sus propias carnes que no solo le pasa a los países más... Joder, macho, pues más que han visto la pandemia en sus propios carnes y directo y no han hecho ni puñetero caso y la siguen negando. Por eso digo que eres muy optimista, Manolo. Yo no lo veo tan claro. Yo quizás es más que optimista sea que quiero serlo, pero Exactamente. Eres yo, desde voluntarista. luego, Trump con 78 tacos presentándose dentro de 4 años no lo veo. No es tanto Trump como el trumpismo, ¿no? Pero yo creo que Entonces, el Partido Republicano tiene que hacérselo un poco mirar. No puede ir de trumpismo mm, muy allá. El resultado ha sido que hacía mucho tiempo que un presidente no renovaba después de 4 años, ¿eh? Es decir, que es de los pocos, sí, de Jimmy Carter, ¿no? Creo, ¿no? no sé, no recuerdo exactamente, pero que De Jimmy Carter me parece recordar. Yo no recuerdo ningún otro caso. eso les hará Eh, reflexionar es que no solo es Trump y su familia y su grupo, es que hay mucho político que se va a ir a tener que buscarse la vida de otra manera. Y es un partido con muchas ramas y con mucha gente y con mucha gente que depende de ganar o perder unas elecciones. Y ahora estaban pensando, ¿ahora qué hago yo dentro de 4 años? Más que el club selecto, obviamente va a seguir, pero bueno, sigue teniendo, hombre, pero sigue teniendo mucha implantación y mucha representación en los estados, ¿eh? sí, pero Ojo, tanto los que han perdido, porque tú puedes haber perdido la votación presidencial, pero eso no significa que has perdido, que el gobernador del estado sigue siendo de los tuyos, que el alcalde sigue siendo de los tuyos, que el tribunal electoral y el tribunal federal del estado sigue siendo el tuyo, de los tuyos, es decir, que en la cuota de poder. De hecho, el Senado te recuerdo que finalmente lo retienen los republicanos, bueno, pero cosa que, no, no, cosa que va a recortar bastante las posibilidades de maniobra o el margen de maniobra del gobierno de Biden y de Kamala Harris. estoy de acuerdo, pero no es lo mismo tener al presidente que no tenerlo. Claro, 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 eso sin duda, eso sin duda. Si no, Bueno, los que van a estar muy contentos son los funcionarios de la Casa Blanca, ¿no? Que han padecido 4 años de pesadilla con el tirano este megalómano que han tenido allí de inquilino y incluso aquellos que eran favorables o partidarios al Partido Republicano, ¿no? Y han tenido que irse por piernas muchos de ellos, si no les han despedido de manera, ¿no? O sea que, bueno, en fin, a ver si termina ya efectivamente la pesadilla. No digo que no vaya a haber pesadillas con los demócratas, pero serán otras pesadillas diferentes y hablaremos de ella cuando toque. Bueno, guapo, que nos vamos, ¿no? A mí se me acaba ya la batería. Así que, la próxima vez te enchufas el cable, ¿eh? sí, espérate. Aunque sea ahí, sí. Vale, guapo. Vale, Hasta el próximo lunes. Chao, 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 chao. chao, hasta luego.